Hola, bienvenidos a la clase número 13 de la materia Física Aplicada T. Esta clase es la tercera dentro de la unidad de termodinámica, del programa de la materia, y lo que vamos a analizar hoy es el comportamiento de un tipo particular de gases que vamos a definir, los cuales se denominan gases ideales. Bien, hasta aquí hemos estudiado el comportamiento de los sólidos y los líquidos en clases anteriores. Ahora vamos a intentar comprender el comportamiento de los gases. Si vemos las moléculas de una muestra de gas como partículas que chocan, podemos aplicar las leyes de la mecánica a cada molécula de gas. Es decir, un gas confinado en un recipiente, lo podemos ver ahí en la figura, básicamente son partículas que están chocando continuamente entre sí y con las paredes del recipiente. Ahora bien, tenemos las herramientas para tratar el movimiento, digamos, de las partículas, que las vimos anteriormente. El tratamiento lo hacíamos básicamente para caracterizar el movimiento a través de las leyes de Newton. Entonces, en principio, podríamos aplicar las leyes de Newton a cada molécula. Sin embargo, en un gas tenemos del orden de 10 a la 25 moléculas por cada metro cúbico a presión y temperatura ambiente. Eh, y ya hemos visto que resolver problemas de dos cuerpos resulta un poco engorroso. Imagínense con esa cantidad de cuerpos interactuando. Entonces, hacer un tratamiento a través de las leyes de Newton de las moléculas de un gas está más allá de la capacidad de cualquier computadora actual. Por lo tanto, necesitamos hacer un enfoque diferente y de la manera que lo vamos a tratar es a través de un enfoque estadístico. Para hacer dicho enfoque estadístico, como siempre, vamos a definir algunas magnitudes que nos van a ayudar a el tratamiento estadístico del problema. En primer lugar, definimos la unidad de masa atómica y la denotamos por U. Y la masa atómica se define como la doceava parte, es decir, 1 sobre 12, de la masa de un átomo neutro de carbono 12. ¿Por qué ese átomo? Básicamente porque es el isótopo más abundante en la Tierra. Bien, y aquí tenemos el valor para la masa atómica de 1,6605 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si uno analiza la tabla periódica, podemos ver que la masa de cada uno de los elementos, es decir, las masas atómicas, están dadas en unidades de masas atómicas. Por ejemplo, para el caso del litio, la masa atómica del litio es de 6.941 unidades de masa atómica. Entonces, si queremos obtener el valor en kilogramos, simplemente tenemos que multiplicar 6.941 por el valor de la masa atómica. Otro concepto que nos va a ayudar al planteamiento estadístico es el concepto de mol. El mol es una unidad de materia en el sistema internacional. Un mol de una sustancia contiene tantas partículas como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. El número de átomos por mol se conoce como número de Avogadro. Es decir, cada vez que yo tengo este número de 6,022 por 10 a la 23, si tengo un número de partículas igual a 6,022 por 10 a la 23, estoy teniendo un mol. Y podemos definir entonces el número de moles que voy a tener como el número de partículas que yo tengo dividido el número de Avogadro. Básicamente, el número de Avogadro, el número de partículas que tengo en un mol, piénsenlo como si fuera una docena. ¿Sí? Yo cuántas docenas tengo. En lugar de ser 12, en este caso un mol es un número de Avogadro de moléculas, es decir, una cantidad más grande, porque voy a estar trabajando con cantidades más grandes de moléculas. Bien,
Y vamos a, ahora sí, habiendo definido esas magnitudes, vamos en primer lugar a definir los gases con los cuales vamos a trabajar en un principio, los cuales se denominan gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un modelo idealizado para gases reales que tienen suficiente baja densidad. La condición de baja densidad significa que las moléculas están suficientemente apartadas tal que no interactúan entre sí, salvo en las colisiones, las cuales son del tipo elástico. ¿Sí? Imagínense que tenemos un recipiente y tenemos un gas confinado y empezamos a agrandar ese recipiente y va a llegar un momento que lo agrandamos tanto que prácticamente las moléculas eh, no van a estar interaccionando entre sí y cada vez que interaccionen lo van a hacer a través de choques del tipo elástico, como que ya vimos en la parte de energía. En la unidad de mecánica, las colisiones del tipo elástico son un tipo particular de choque en el cual se me conserva la energía. Entonces, bien, analicemos algunas características de los gases ideales. Un gas real, en principio, a baja presión puede considerarse un gas ideal. ¿Sí? Siempre que estemos trabajando con bajas presiones, podemos considerar un gas ideal. Recuerden el ejemplo de un recipiente. Yo le empiezo a agrandar el volumen, me baja la presión. Y para un volumen grande del mismo gas que tenía inicialmente, la presión va a ser baja y ese gas yo lo puedo tratar como un gas ideal. Ahora bien, vamos a ver qué características cumplen estos gases ideales o gases reales a baja presión. Cuando analizamos el termómetro de gas, en clases anteriores, el termómetro de gas a volumen constante, vimos que para presiones bajas, la presión es proporcional a la temperatura en grados Kelvin. Es decir, nosotros teníamos un diagrama presión-temperatura y básicamente veíamos un comportamiento lineal entre la presión y la temperatura. Básicamente esa va a ser la primera característica que vamos a notar de los gases a bajas presiones. ¿Sí? A partir de ahora, gases ideales. Entonces vemos que a volumen constante veíamos que la temperatura descendía linealmente al bajar la presión. Entonces existe una relación de proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura. Bien, eso es lo primero que notamos como característica de los gases. Por otro lado, también podemos notar que existe una relación entre la presión y el número de moléculas. Los experimentos indican que es posible aumentar la presión de un gas agregando más moléculas. Esto es básicamente lo que sucede cuando inflamos un neumático. Básicamente estamos agregando moléculas de un gas. Cuando el volumen y la temperatura de un gas de baja densidad, ¿sí?, o gas ideal se mantienen constantes, duplicar el número de moléculas duplica la presión. Duplicar el número de moléculas duplica la presión. Por lo tanto, la presión de un gas ideal es proporcional al número de moléculas, o lo que es equivalente al número de moles. Aquí en la figura podemos ver dos cilindros con dos pistones. Mantenemos el mismo volumen en los dos casos, salvo que en la figura de la derecha agregamos más moléculas. ¿Sí? Duplicamos el número de moléculas, se me duplica, si aumento el número de moléculas, me aumenta la presión, como indican los manómetros, es decir, los relojitos ahí que me están indicando la presión, lo cual tiene sentido. Las moléculas van a estar más apretadas en el caso de la derecha, dado que en un mismo volumen tienen menos espacio para moverse. Por lo tanto, otra característica que podemos notar de los gases ideales es que la presión es proporcional a el número de moles. ¿Sí? Bien. Por otro lado, también podemos notar que existe una relación entre la presión y el volumen. Los experimentos indican que es posible incrementar la presión de un gas reduciendo su volumen. ¿Sí? Como podemos ver en los cilindritos de la izquierda. Si
tengo menos lugar para que se muevan las moléculas, básicamente me va a aumentar la presión. Dice, si el número de moléculas y la temperatura se mantienen constantes, la presión de un gas ideal es inversamente proporcional a su volumen. Es decir, si aumento el volumen, le estoy dando más espacio a las moléculas para que se muevan, me va a disminuir la presión. Y viceversa, si disminuyo el volumen, tienen menos lugar para moverse las moléculas y me aumenta la presión. Como podemos ver, en la figura de la izquierda tengo un determinado volumen, el cual reduzco y el sensor de presión me está indicando un aumento en la figura de la derecha de la presión. Bien, si analizamos estos tres casos que hemos encontrado de proporcionalidad, ¿sí? Proporcionalidad directa e inversa, en este caso sería la presión es inversamente proporcional al volumen. Si juntamos los tres casos analizados, podemos expresar las tres relaciones de proporcionalidad en una sola. Es decir, la presión va a ser directamente proporcional al número de moles que yo tenga, el número de moléculas, a la temperatura y al volumen, e inversamente proporcional al volumen. Esta proporcionalidad entre las magnitudes puede escribirse en forma de ecuación agregando la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Fíjense que acá es proporcional. Me falta una constante que me balancee dicha ecuación y yo justamente esta relación de proporcionalidad la puedo escribir en términos de ecuación, es decir, reemplazar el símbolo de proporcional por el símbolo igual. Esto lo logro agregando una constante, la cual se denomina constante universal de los gases y experimentalmente tiene un valor de 8,31 joules sobre mol Kelvin. Bien, recuerden los valores de esta unidad, ¿sí? De esta constante universal de los gases a la hora de resolver los problemas, dado que uno tiende a cometer errores cuando pone la temperatura en una escala que no es la Kelvin. En caso de querer usar otra escala, tienen que utilizar otro valor de la constante. Bien, entonces, esta ecuación es la que se conoce como ley de los gases ideales, ¿sí? Y me da la relación que existe entre la presión, el volumen y la temperatura en un gas ideal. Ahora bien, dicha ley del gas ideal no proporciona una idea de cómo la presión y la temperatura están relacionadas con las propiedades que tienen las moléculas en sí, tales como son sus masas y sus velocidades. Entonces surge la pregunta que vamos a intentar responder de qué velocidad tienen las moléculas. Entonces, como dijimos anteriormente, consideremos el gas, como vemos ahí en la figura, básicamente como un montón de partículas chocando entre sí dentro de una caja cúbica, vamos a considerar. Las partículas colisionan entre sí con las paredes del recipiente cambiando continuamente su velocidad y dirección de movimiento. Para condiciones de baja densidad, la distribución de velocidades a temperatura constante fueron calculados por el físico escocés Maxwell. Básicamente, esta distribución me dice, en el gráfico podemos ver distintas distribuciones de velocidad para distintas temperaturas. En azul podemos ver para el comportamiento de las moléculas del gas, para un gas a 300 Kelvin, y en color naranja podemos ver un gas a 1200 Kelvin. Esto me indica qué cantidad de moléculas se me están moviendo a qué velocidad, ¿sí? ¿Cuántas moléculas tengo moviéndose? Por ejemplo, en la primera, la mayor parte de las moléculas se están moviendo a 400 metros por segundo. Es lo que se llama el valor promedio, la velocidad promedio, sería esa de las moléculas. No implica que todas se estén moviendo a esa velocidad. En el caso de la curva roja, el valor para
la velocidad más probable es de 800 metros por segundo, ¿sí? Ese trabajo ya no lo ahorró Maxwell y ya están cuantificadas cuáles son las velocidades, la distribución de velocidades para las moléculas en gases a distintas temperaturas. Nosotros nos vamos a manejar, fíjense, la diferencia está ahí denotado, el valor de la velocidad más probable, y nos vamos a manejar con lo que se conoce como velocidad cuadrática media, la cual se define a través de esta ecuación. Básicamente es la sumatoria del cuadrado de cada una de las velocidades dividido por el número de moléculas, y a eso le tomamos la raíz cuadrada. El hecho de que se denote como RMS viene del inglés root mean square, que justamente significa la velocidad cuadrática media. Bien, ¿por qué nos manejamos con este valor? Porque es mucho más fácil de determinar. Ahora bien, para calcular la fuerza que ejerce el gas sobre las paredes, vamos a analizar que la fuerza que ejerce una sola partícula cuando choca perpendicularmente y rebota con la misma velocidad. Siempre en física arrancamos de lo más fácil que se puede hacer. Básicamente tengo un gas que son un montón de moléculas chocando con las paredes del recipiente, voy a ver qué es lo que pasa con una sola. Entonces bien, podemos expresar la fuerza promedio que ejerce la pared, en este caso, durante el choque, teniendo en cuenta el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Sabemos que en los choques se conserva la cantidad de movimiento. Entonces la fuerza promedio que va a ejercer la pared, básicamente la podemos encontrar a partir del momento final, es decir, la cantidad de movimiento final, menos la cantidad de movimiento inicial, dividido el tiempo que hay entre las colisiones. ¿Sí? Básicamente, la variación de la cantidad de movimiento dividido el intervalo de tiempo. ¿Sí? Esto, fíjense que ya lo vimos anteriormente en la definición del concepto de impulso, básicamente que era la fuerza promedio por el intervalo de tiempo. Ahora bien, si escribimos el momento final, ahora tenemos partículas que se están moviendo a una velocidad, a la velocidad cuadrática media. ¿Sí? Consideramos que todas las partículas se están moviendo a esa velocidad. Entonces, teniendo en cuenta que el momento es una magnitud vectorial, el momento final, la partícula, luego del choque, tiene una velocidad la cual va a ser negativa. Y la velocidad que tenía inicialmente es positiva. Ahora bien, el tiempo que existe entre las colisiones lo podemos calcular siendo que las partículas, como ven ahí en la figura, se están moviendo dentro de un cubo de lado L. Entonces, el tiempo entre una colisión y otra va a ser la distancia que tiene que recorrer para volver a chocar contra la pared, la cual es 2L. La podemos expresar, el tiempo entre colisiones lo podemos expresar como la distancia que recorre hasta volver a chocar, dividido la velocidad a la cual se está moviendo la partícula. Este término de acá me pasa multiplicando, y básicamente la fuerza promedio que ejerce la pared la podemos encontrar, tiene la siguiente expresión. Va a ser menos la masa por la velocidad cuadrática media al cuadrado dividido el lado del cubo. Bien, esa es la fuerza que hace la pared. Ahora, de acuerdo a la tercera ley de Newton, la fuerza promedio que experimenta la pared será igual pero de sentido contrario a la que experimente la partícula. Entonces, como se tienen n partículas, yo tengo n partículas moviéndose dentro de ese cubo, y esas partículas además se están moviendo aleatoriamente en las tres direcciones, es decir, en X, en Y y en Z. Eh, podemos decir que en promedio un tercio de ellas impactará con la pared de la derecha durante un intervalo de tiempo t. Es decir, como tengo partículas moviéndose para todos lados, puedo decir que un tercio de las partículas en un determinado instante de tiempo van a estar chocando contra la pared de la derecha, un tercio estarán chocando contra la pared de arriba y un tercio contra la pared de abajo. Bien, entonces la fuerza promedio
que experimenta la pared de la derecha va a ser menos la fuerza que encontramos aquí, ¿sí? La fuerza que ejerce la pared. Entonces, la fuerza promedio que experimenta la pared derecha básicamente es la fuerza promedio multiplicada por el número de partículas que están impactando sobre la pared. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que está experimentando? La fuerza que ejerce la pared, ¿sí? La cual encontramos que tenía esta expresión para una sola partícula. Si ahora tengo n sobre 3 partículas, la fuerza que experimenta, es decir, la fuerza contraria, por eso me desaparece el signo menos, va a ser igual a n sobre 3 veces y cambia de signo el valor de la fuerza que ejercía la pared. Bien, entonces tenemos esta expresión para la fuerza promedio que experimenta la pared derecha. Si tenemos en cuenta que la presión se define como la fuerza por unidad de área, la presión que va a estar sintiendo la pared básicamente es la fuerza dividido el área. Ahora bien, el área del cubo, ¿sí? De este cubo que tenemos aquí, el área del cubo la podemos calcular como L al cuadrado. Entonces, si dividimos esta expresión de aquí dividida L cuadrado, acá tengo un L multiplicado por un L cuadrado, me termina quedando un L cubo. Y L cubo no es otra cosa que el volumen del cubo. Entonces, si el volumen lo paso multiplicando, obtengo la siguiente expresión. Veo que el producto de la presión y la velocidad, dos cantidades macroscópicas, ¿sí? Que habíamos definido previamente, las puedo relacionar de esta manera con la velocidad cuadrática media, ¿sí? Donde aquí lo escribí de esta manera, o sea, básicamente multipliqué y dividí por 2 y agrupé los términos de esta manera para dejarlo expresado en términos de algo que nos es familiar, porque esta expresión entre paréntesis tiene la forma de energía cinética, y no es otra cosa que la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, el resultado que encontramos, este de aquí, la relación entre la presión y el volumen, lo pudimos expresar en términos de el número de moléculas, la masa que tienen dichas moléculas y la velocidad cuadrática media de las mismas. Este término de aquí, como dijimos anteriormente, no es otra cosa que la energía cinética, entonces el producto de la presión con la velocidad lo podemos expresar como 2/3 por el número de moléculas multiplicado por la energía cinética de las mismas. Por otro lado, este resultado es similar a la ley del gas ideal, es decir, nosotros tenemos P, que la presión por el volumen es igual a algo, encontramos nosotros ahora, y anteriormente encontramos que la presión por el volumen era igual a el número de moles por la constante de los gases por la temperatura. El número de moles, si se acuerdan de la definición que dimos al comienzo, lo puedo expresar en términos del número de moléculas como el número de moléculas dividido el número de Avogadro. Entonces, los términos de la derecha, ¿sí? Si los términos de la izquierda son iguales para ambas expresiones, los términos de la derecha también tienen que ser iguales. Entonces, aquí podemos encontrar la siguiente relación. Podemos decir que 2/3 del número de moléculas que tengo multiplicado por la energía cinética va a ser igual a el número de moles, es decir, el número de moléculas dividido el número de Avogadro por la constante universal de los gases por la temperatura. Entonces, puedo agrupar los términos de esta manera y expresar que la energía cinética va a ser igual a 3 medios de R sobre el número de Avogadro, es decir, todo esto fíjense que son constantes. Aquí lo único que hice fue cancelar el número de moléculas. 3 medios de R por el número de Avogadro multiplicado por la temperatura. Es decir, la energía cinética, como veníamos anticipando cualitativamente
antes, cuando hablamos del movimiento de la conducción, estamos relacionando la energía cinética con la temperatura. Este resultado es importante porque nos permite interpretar a la temperatura como una medida de la energía cinética de las partículas dentro del gas. ¿Sí? Es la primera evidencia que tenemos, y ahora llegamos mediante ecuaciones, que la temperatura, un fenómeno macroscópico, está relacionada, es una medida de la energía cinética que tienen las moléculas, en este caso del gas. Así que bueno, esto ha sido todo por la clase 13. Los espero en el próximo video de la clase 14. Hasta luego.